Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a iniciar el día de hoy una nueva serie de predicaciones. Vamos a continuar con el libro de Romanos hasta terminarlo. Nos falta muy poco, pero vamos a ir iniciando una serie de predicaciones acerca de los 10 mandamientos. Así que abran su Biblia en Éxodo capítulo 20, manténganla ahí y vamos a iniciar nuestra predicación. En nuestra sociedad actual, y hablo de la sociedad a nivel mundial, los principios morales absolutos se han perdido. Se ha dado paso a un relativismo en el que cada individuo se forma sus propios conceptos de moralidad. Un hombre de 50 años puede creerse una niña de 6 años, otro puede creerse que es un árbol o que es un perro. Una mujer se opera y ella dice que ya se convirtió en un hombre. Se protege la vida de los animales, pero se asesina diariamente a miles y miles de niños en los vientres de sus madres. Se alienta a los niños desde antes de que puedan tener plena conciencia a que se cambien de sexo. Y así pudiéramos nombrar una lista infinita de aberraciones que lo que nos causaría a nosotros sería tristeza, vergüenza y dolor de cómo la sociedad ha estado perdiendo esos valores. Y todo esto sucede porque el mundo ha decidido abandonar a Dios y a negar esos absolutos morales mostrados en sus mandamientos. La creencia en un Dios santo y sus justos juicios se ha venido diluyendo, degradándose hasta el punto en que la humanidad ha perdido el centro de referencia que marca, que define lo que es ético, decente, honorable, púdico, recto, honesto. Ese centro se ha ido perdiendo porque el hombre ha decidido abandonar a Dios. Y esto está llevando a la sociedad a una decadencia tal que no podrá ser detenida a menos de que vuelvan los principios establecidos por Dios. Afortunadamente, algunos gobernantes se han dado cuenta de esto. Y hace unos días el gobernador del estado de Luisiana en los Estados Unidos emitió un decreto en el que se ordenaba que en las escuelas se debían de exhibir los mandamientos, los 10 mandamientos. En todas las escuelas tenían que exhibirse los 10 mandamientos. Y también en el estado de Oklahoma, también en el país de los Estados Unidos, se ordenó que cada alumno de entre quinto y 12º grado debían de traer una Biblia, y también se ordenó a los maestros a que les enseñaran la Biblia a esos alumnos. Así que dentro de esa oscuridad podemos encontrar una pequeña luz, y nosotros debemos de estar orando para que no únicamente en aquel país, sino en nuestro país, en México, también los gobernantes sean tocados para que puedan volver a los principios de Dios. Así que con esta introducción estaremos iniciando, por la gracia de Dios, como les dije, una serie de sermones sobre los 10 mandamientos. Este tema es muy amplio tanto en su contenido teológico como en su enseñanza espiritual. Es por eso que vamos nosotros a estarlo dividiendo en varias predicaciones, y el día de hoy dedicaremos únicamente a conocer cuáles son los elementos esenciales que nos permitan extraer toda la enseñanza contenida en esos maravillosos mandamientos. No los vamos a ver rápidamente, sino que iremos tratándolos de una manera en que podamos absorber, podamos recibir toda aquella enseñanza tan grande que contienen este pasaje acerca de los 10 mandamientos. En la predicación del día de hoy vamos a ver 2 temas, o vamos a ver el tema de la introducción, y va a estar contenido en 2 temas.
En el primer tema conoceremos de una manera general lo que son los 10 mandamientos. Tenemos que empezar por el principio. Y en el segundo tema conoceremos qué elementos debemos de tomar en cuenta para poder aplicarnos e interpretar correctamente los mandamientos. Vamos a buscar la manera en cómo nosotros podemos entender los 10 mandamientos y aplicarnos a nosotros mismos. Vamos a orar, hermanos, para iniciar con esta predicación. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos das. Y también, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estar escuchando tu palabra. Pedimos, Señor, para que nos des un corazón dispuesto a aprender, que quites toda distracción, Señor, y que podamos nosotros recibir todo aquello que tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Salvador. Amén. Como punto inicial y por lógica, en primer lugar, necesitamos conocer cuáles son los 10 mandamientos. Y les digo que necesitamos de conocerlos porque nosotros como país latinoamericano hemos recibido la enseñanza de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y no son tal y como los menciona la Biblia, incluso como los menciona la Biblia de ellos. Vamos a ver entonces cuáles son los 10 mandamientos que nos enseña la Escritura. Abran sus Biblias ahí en Éxodo capítulo 20, vamos a leer del 20 al 17 y vamos a ir mostrando cada uno de los mandamientos. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el versículo 3 tenemos entonces el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. En el versículo 4, del versículo 4 al versículo 6, nos da el segundo mandamiento, que es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Ese es el segundo mandamiento. No te harás imágenes de nada y no te inclinarás a adorarlas. El tercer mandamiento lo tenemos en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El mandamiento número 4, el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el día de reposo es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Y dice el versículo: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento es: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, quiero que veamos algo que nos va a hacer bien para
cuando nosotros evangelicemos a un católico romano. Como les decía, las personas que vivimos en los países latinoamericanos crecimos en esa religión y en el catecismo de ellos enumeran y nombran los 10 mandamientos de la siguiente manera. Es muy probable que algunos de ustedes que hayan crecido, como yo crecí en la Iglesia Católica, se sepan los mandamientos de memoria, porque los aprendimos en el catecismo cuando estábamos pequeños. Y los mandamientos que ellos enumeran y que nombran son de esta manera. Dice, el primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no fornicarás. El séptimo, no hurtarás. El octavo, no levantarás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. El décimo, no codiciarás las cosas ajenas. Si ustedes toman una Biblia católica, ustedes se van a dar cuenta que los mandamientos coinciden con la Biblia que nosotros tenemos, Reina Valera. Cualquier versión que la Biblia que usen en la Biblia católica, yo tomé la Biblia latinoamericana y ahí aparecen los mismos mandamientos que aparecen en la Biblia Reina Valera que nosotros acabamos de leer en nuestra escritura. Son de la misma manera. En los mandamientos de la Iglesia Católica omiten el segundo mandamiento. El segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ese mandamiento lo omiten. Si ustedes se dieron cuenta, los mandamientos que acabamos de leer de la Iglesia Católica nos hablan acerca de que el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, pues es una interpretación buena del primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ya el segundo mandamiento de ellos se brincan hasta el tercero, que es, no jurarás el nombre de Dios en vano. Ahora, ustedes quizás se pregunten, pero entonces, ¿cómo le hicieron? Si quitan un mandamiento, ¿cómo le hicieron para que fueran 10 mandamientos y no 9? Pues muy sencillo, porque el 10º mandamiento lo dividieron en 2. El 10º mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, lo dividieron tal manera que cuando dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, que está dentro del 10º mandamiento, ellos lo convirtieron en el 9º mandamiento. El 10º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo y muchas otras cosas más que no debes de codiciar. Y ellos, cuando dicen no codiciarás la mujer de tu prójimo, lo convierten en el 9º mandamiento. Ahí entonces ya ellos hacen el 10º mandamiento. Que sean los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué importancia tiene esto que les estoy comentando? Mucha importancia, porque la palabra de Dios no puede ser cambiada. Las tradiciones no tienen valor sobre la Escritura. El Señor Jesucristo les reprochó a los fariseos en Marcos 7, del 8 al 13, porque ellos invalidaban la Escritura por sus tradiciones. La verdad de la palabra de Dios está sobre cualquier palabra de hombre. Así es el hombre más importante del mundo, aquel que dicta algo diferente a lo mencionado en la Biblia, a esto se le llama blasfemia. Esto hace mucho daño, hermanos. Esto de que las personas cambien la palabra de Dios hace mucho daño, porque hay creyentes fieles que han sido desviados de lo que es la palabra de Dios para creer en cosas en las cuales Dios repudia que creer. Pero esto lo vamos a ver cuando comencemos a desarrollar los mandamientos
Vamos a verlo en el segundo mandamiento, cómo es tan perjudicial el hecho de que se omita un mandamiento de Dios y se sustituya por otro mandamiento. Vimos entonces ya en primer lugar, vimos acerca de cuáles son los 10 mandamientos. Vamos a ver en segundo lugar cómo se dividen las leyes que Dios dejó al pueblo de Israel, para entender acerca de esta ley, lo que se le llama la ley moral. Dios les dio a los israelitas 3 tipos diferentes de leyes: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley ceremonial eran los sacrificios, el sacerdocio, las ceremonias, los ritos, y todas estas leyes ceremoniales eran figuras que apuntaban a la obra de Cristo y que serían consumadas en el nuevo pacto. En Gálatas capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y luego dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que se realizaba en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley ceremonial, estaba apuntando a Cristo. Todo iba a quedar consumado cuando Cristo viniera e inaugurara el nuevo pacto. Dios ya no exige el sacrificio de animales para el perdón de nuestros pecados, porque esos sacrificios los hacían los sacerdotes de manera continua, y esos sacrificios lo que hacían era prefigurar el sacrificio perfecto que Cristo haría una sola vez y para siempre para el perdón de los pecados de todos los elegidos para vida eterna. Eso era para lo que servían los sacrificios. Servían para que fuera una representación del verdadero sacrificio que Cristo haría para el perdón de los pecados de todos los elegidos para vida eterna. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que los sacrificios ya fueron abolidos. Ya no hay más sacrificios, ni va a haber más sacrificios. Hay quienes creen que va a haber un milenio donde va a ser restaurado el templo y van a ofrecerse nuevamente sacrificios, pero eso es ir en contra ya de la Escritura, porque Cristo, dice la Escritura, ya vino y se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios, no debe de haber más sacrificios. Tampoco ya es necesario el oficio de sacerdote, porque Cristo nos hizo a nosotros, a cada creyente, sacerdotes. Dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, las leyes ceremoniales ya no tienen vigencia después del nuevo pacto. Las otras leyes que Dios les había dado a los israelitas era la ley civil. Esta era la ley que reglamentaba el orden de la nación de Israel. Recuerden que la nación de Israel era una teocracia. Teos, Dios, Él era el que mandaba. No había un rey. Dios mandaba en la época de Moisés. Dios es el que les decía por medio de Moisés lo que tenían que hacer. Esa era una teocracia. Dios era el soberano de todos ellos y Dios mandaba, regía todas las cosas que deberían de legislarse para que el pueblo caminara de acuerdo a lo que Dios demandaba. Como ejemplo de estas leyes podemos encontrar aquellas, por ejemplo, aquellas que determinaban cuáles animales eran puros, cuáles eran impuros,
cuáles podían comerse, cuáles no podían comerse. Eso es una ley que ya no es vigente. También había otra ley en la cual se determinaba la manera en que los leprosos debían de ser tratados. Hoy tampoco, ya es una ley vigente. También cómo deberían de purificarse las personas antes de presentarse en las asambleas o en las reuniones. Tampoco eso es vigente. Había lo que se llamaba la ley del talión, la ley de retribución. Eso quiere decir talión, una ley de retribución. Una persona, la ley del talión dice ojo por ojo, diente por diente. Si una persona le sacaba un ojo a una persona, tenían que sacarle el ojo a él. Esa era la ley de retribución semejante al castigo que daba, era el castigo que recibía. Eso tampoco esas leyes ya fueron abolidas con el establecimiento del nuevo pacto. Ahora ya no hay una teocracia, ahora ya las leyes son determinadas por los hombres, por cada país. Cada país tiene sus leyes y por lo tanto, como son hechas por los hombres, todas las leyes son imperfectas, porque no son determinadas por Dios. Y por último, la tercera de estas leyes que Dios les dio a los israelitas era la ley moral. Esta es la ley que aparece en los 10 mandamientos. Esa ley todavía es vigente y va a seguir vigente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa ley, la ley moral de Dios, refleja el carácter de Dios. Es por eso que es una ley vigente, que ha sido vigente siempre y va a ser vigente. Se encuentra registrada en los 10 mandamientos. Dice, la Escritura nos habla acerca de cómo Cristo nos da la pauta, nos marca la pauta para decir que la ley no iba a ser cambiada. La ley iba a continuar, la ley seguiría hasta la venida de Él. Ni una jota, ni una tilde va a ser cambiada, dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo se va a cumplir. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos habla en cada uno de los mandamientos, cómo nos habla el Nuevo Testamento acerca de que las leyes morales siguen vigentes. Por ejemplo, el mandamiento número 1, el primer mandamiento en el Antiguo Testamento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el Nuevo Testamento, Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen ni te inclinas de imagen ni nada de lo que está arriba del cielo ni debajo del cielo, ni te inclinarás para adorarlas. En el Nuevo Testamento, primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El tercer mandamiento en el Antiguo Testamento nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El cuarto mandamiento nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el Nuevo Testamento, en Marcos 7:27-28, dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En el Antiguo Testamento, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. En el Nuevo Testamento, Efesios 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El sexto mandamiento: no matarás. En el Nuevo Testamento, primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.
En el Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí menciona el adulterio como un pecado que todavía es vigente. El mandamiento número 8, no hurtarás. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros. Esto nos habla acerca de que nosotros no debemos de dar un falso testimonio entre unos y otros. El Antiguo Testamento, el último de los mandamientos: no codiciarás. Dice Romanos 13:9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. El propio Señor Jesucristo confirmó la vigencia cuasi eterna, se le llama así, cuasi eterna, de la ley moral en Mateo 5, 17 y 18. Cuando les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o sus profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que la ley moral permanece todavía. La ley moral, esa va a permanecer hasta todos los tiempos, porque es lo que refleja el carácter de Dios. Esa ley no pasa porque nosotros podemos encontrar aquello que Dios demanda para nosotros, y hermanos, esto es para beneficio de nosotros. Dios no hace las cosas para perjudicarnos. Dios no hace las cosas para molestarnos. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios lo hace con el fin de que nosotros podamos vivir una vida plena, y los mandamientos nos ayudan a eso. Ahora, en tercer lugar, ya vimos dos cuáles son los mandamientos. En primer lugar, vimos cuáles eran los tipos de leyes. En tercer lugar, vemos que los mandamientos no son para salvación. La obediencia a los 10 mandamientos no son para salvación, no nos salva, y no nos salva por el hecho de que nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para que alguien pudiera salvarse por él mismo, es necesario que cumpla cada uno de los mandamientos sin fallar en ni uno solo. Esa sería la manera en que alguien se salvara, en que cumpliera todos los mandamientos sin fallar ni uno solo. Pero nadie puede cumplirlos. Únicamente Cristo pudo cumplir eso, y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje, la buena noticia, es que hubo alguien que sí pudo cumplir esos mandamientos, que es Cristo. Y es debido a que Cristo cumplió los mandamientos perfectamente que Cristo fue considerado como justo. Pero esa justicia, además, que Cristo recibió, esa es la justicia que es aplicada a nosotros, que es imputada a nosotros. Y al recibir nosotros esa justicia de Cristo, todos los creyentes ahora ya no somos vistos como enemigos de Dios. Ya somos vistos como hijos de Dios. Porque Cristo en su justicia cumple los mandamientos, y esa justicia nos es aplicada a nosotros. Ahora, no basta únicamente con que Cristo haya cumplido los mandamientos,
lo que necesitaba también era que hubiera un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Dios había sido ofendido por el pecado del hombre y Dios en su justicia no podía dejar pasar el pecado. Así que Cristo nos da la justicia, nos imputa la justicia cuando Él se entrega en sacrificio voluntario para que el castigo que nosotros pagáramos, Él lo pagara en la cruz. De esa manera, dice la Escritura, que Dios queda satisfecho de la ofensa que el ser humano le hizo a Dios por la obra que Cristo hace en la cruz. Según a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hombre se salva entonces, hermanos, no porque obedezca la ley, porque no la puede obedecer. El hombre se salva únicamente por poner su fe en nuestro Señor Jesucristo. El segundo tema de nuestra predicación, como les comenté al principio, eran dos temas. El segundo tema habla acerca de qué elementos debemos de tomar en cuenta para interpretar los mandamientos en su concepto más estricto. ¿Cuáles son las observaciones, vamos a decir? ¿Cuáles son las observaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder interpretar estos mandamientos y aplicarlos de una manera en que podamos extraer todo lo bueno, todo lo que hay en estos mandamientos? Como primer elemento podemos encontrar que los mandamientos no se limitan a las acciones externas de los hombres, sino que también se aplican a las disposiciones de la mente y el corazón. El pecado no únicamente se comete cuando se hace de manera externa, sino que el pecado se comete cuando ya hay una disposición en el corazón de cometerla. Las leyes humanas castigan cuando una persona comete un acto. Una ley, por ejemplo, un ladrón dice voy a robar un banco, no lo van a agarrar y lo van a meter a la cárcel y lo van a consignar por decir que va a robar un banco. Tiene que cometer el acto para que pueda hacerlo. Pero el hombre no ve los corazones de los demás hombres, pero Dios sí ve los corazones. Por eso, como Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón, a Él le interesan también qué actitudes tenemos nosotros en nuestro corazón. En el Sermón del Monte, Cristo enseñó que el sexto mandamiento, además de referirse al tema del asesinato, también se refería al tema del enojo y del odio. Dice Mateo 5, 21, 22, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios trata no únicamente entonces con el pecado de homicidio, sino también con el pecado del odio. En el séptimo mandamiento, además de referirse al adulterio, también cuando trata nuestro Señor Jesucristo sobre esto, también se refiere al pecado de la lujuria. Dice ahí mismo Mateo 5, 27, 28, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que cuando nosotros estemos considerando los 10 mandamientos, debemos considerarlo no únicamente como el acto externo que hagamos, sino como la intención que haya en nuestro corazón. Por eso el Señor no invalidó los mandamientos. Él les dijo, ustedes escucharon a los antiguos que dijeron, no matarás. Pero yo les digo, y entonces extrae la esencia del mandamiento, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya cometió el delito de homicidio. Otro de los elementos a considerar en el estudio de los 10 mandamientos es que los mandamientos siempre contienen una interpretación más amplia que lo que dicen las palabras.
Por ejemplo, en el mandamiento de honrar a nuestros padres y a nuestras madres, podría interpretarse quizá únicamente con el hecho de que debemos tenerles respeto a nuestros padres, no hablar mal de ellos, no insultarlos, quizás lo que nosotros podamos entender con honrar a nuestros padres. Pero esto no es lo que habla el mandamiento. El mandamiento nos habla porque Jesús nos enseñó que nosotros tenemos la obligación de estar al pendiente de ellos en su ancianidad y procurar satisfacer sus necesidades. Esta es la esencia amplia de este mandamiento. En cuanto se refiere a honrar a nuestros padres, no únicamente se refiere al respeto, sino a estar vigilantes de ellos en cada necesidad que ellos tengan. La cultura, nosotros estamos con una mentalidad occidental en nuestra cultura, pero en el Oriente y en aquella época, cuando se hablaba de una honra al padre, era entregar completamente a su padre todo, ver por las necesidades de su padre, a su madre, las necesidades que tenían ellos de hacerlo. Mateo 15, del 3 al 6 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos decían, los fariseos decían, ya no te voy a ayudar porque lo que te iba a ayudar ya lo di de ofrenda al templo. Y entonces desatendían a los padres. Y el Señor les recrimina eso porque habían invalidado el mandamiento por vuestra tradición. ¿Y cuántas veces se invalidan los mandamientos y la palabra de Dios por las tradiciones? El tercer elemento que debemos de tomar en cuenta para considerar los mandamientos es que un mandamiento expresado en un lenguaje positivo implica también el negativo. Y un mandamiento negativo también implica el positivo. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando se dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano, debemos entender también que se nos está ordenando la obligación opuesta, es decir, reverenciar su nombre. Si dice no tomes el nombre de Dios en vano, también te está diciendo que entonces, por el contrario, debes de reverenciar su nombre. El Salmo 34:3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. El mandamiento que dice que no debemos matar no solo significa que no solamente no hemos de matar e incluso no significa únicamente que no debemos odiar a nuestro prójimo, sino también implica que debemos de hacer todo lo que esté de nuestro alcance para amar y para beneficiar incluso a nuestros enemigos. No tan solo entonces no debemos de odiar, no debemos de matar, sino que debemos, aquellas personas en las cuales tuviéramos con ellas algún problema, debemos de amarlos y debemos de procurar el bien de esas personas. Ese es uno de los mandamientos, ese es uno de los mandamientos de Dios. Haz con tu prójimo lo que quisieras que se te hiciera a ti. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, dice el Señor. Y por último, el cuarto elemento a considerar cuando vayamos a estudiar los 10 mandamientos es que la ley es una unidad. Los 10 mandamientos son una unidad. Cada mandamiento está relacionado con los otros. No es posible cumplir con uno de los deberes enumerados en los mandamientos creyendo que ya estamos libres de cumplir todos los demás. Ya vimos cómo Santiago 2:10 nos dice que cualquiera que guarde la ley, pero desobedezca, ofenda en un solo punto, se hace culpable de todos. Tenemos nosotros que
guardar todos los mandamientos, procurar guardar todos los mandamientos, porque cuando fallamos nosotros en uno, nosotros estamos fallando en todo. Dice la Escritura que cualquier locura en un sabio lo convierte en un necio. Hasta un hombre sabio que actúa de manera siempre con sabiduría se convierte en un necio. Una mosca, dice la Escritura, una mosca echa a perder el perfume del perfumista. O sea, nosotros debemos de caminar siempre tratando de cumplir todos los mandatos del Señor. Ahora, hermanos, como aplicación y a la luz de todo lo que hemos visto, quiero dejarles una reflexión. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, y con esto vamos a terminar. Daniel, capítulo 5. En este capítulo nos habla acerca del rey Belsasar, el rey de Babilonia, hijo del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor cuando invade el reino de Judá, se lleva cautivos a los mejores hombres, dice la Escritura, pero también se lleva todos los vasos, los utensilios del templo y los guarda Nabucodonosor. Pero su hijo, en una fiesta donde dice que estaban bebiendo todos sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, las reinas, todos estaban ahí, y manda a traer los utensilios del templo, los vasos de oro, los vasos de bronce, de hierro, de madera, de piedra, todo, y comienzan ellos en su fiesta, que eran unas fiestas muy paganas, comienzan ellos a beber de ellos, y dice que cuando estaban bebiendo, se aparece una mano y en la pared escribe algo. Este rey, muy temeroso por lo que ha visto, manda a traer a sus sabios para que le expliquen qué era lo que había dicho ahí. Pero nadie le puede explicar, y la reina va y le dice que hay un hombre llamado Daniel, el cual puede interpretar, es capaz de interpretar porque es un hombre de Dios. Le dice, es un hombre de Dios, Dios le ha dado sabiduría, y él te puede interpretar todo. Se presenta Daniel, el rey Belsasar le ofrece riquezas, Daniel le dice, no necesito lo tuyo, te voy a interpretar lo que ha pasado. Y entonces le dice, vayan ahí al capítulo 5 de Daniel, versículo 25, vamos a tomar el 22, rápidamente, dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura, y le dice lo que traza la mano, y dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo 62 años. La palabra tekel, le dice Daniel, es pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuando Dios nos pesa en balanza, hermanos, nosotros somos encontrados faltos. Y es por eso que vino Cristo, para que esa balanza fuera nivelada y de esa manera nosotros no encontrarnos, como dice la palabra, tekel. Los incrédulos tienen su propia balanza. Ellos miden su vida de acuerdo a lo que ellos consideran.
Pero algún día va a llegar el juicio y todos vamos a ser pesados en esa balanza. Los incrédulos, aquellos que no pusieron la fe en Cristo, van a ser hallados faltos. Y entonces su castigo será una condenación eterna donde ya no tendrán oportunidad de recibir el mensaje del Evangelio. Por eso nuestra insistencia en aquellos que no han venido a Cristo, que escuchan constantemente la invitación a Cristo, ellos van a ser encontrados faltos. Y usted, hermano, y cada uno de nosotros debemos de estar orando al Señor y debemos de estar nosotros buscando la manera en no ser considerados faltos para que en el día del juicio nuestra balanza esté nivelada. No despreciemos la oportunidad que Cristo nos da de nivelar ese peso para nosotros. No busquemos nosotros en los 10 mandamientos cumplirlos como una obra de salvación, porque no lo vamos a poder lograr. Busquemos mejor únicamente de Cristo, para que en ese momento, al final de nuestra vida, cuando Cristo venga por nosotros, podamos nosotros ser considerados nivelados en la balanza de Dios. Vamos a orar.